Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos encontramos de nuevo para hablar un poco de derecho penal, derecho procesal penal, ver algunas cuestiones, en este caso de bastante actualidad. Vamos a hablar un poco sobre non bis in idem o ne bis in idem, como también se suele utilizar este término. Tiene que ver con la garantía contra el doble juzgamiento o la doble persecución penal. Siempre les recuerdo al inicio de estos encuentros virtuales la invitación para formar parte de la membresía donde trabajamos todas las cuestiones de derecho penal y procesal penal de acuerdo al ejercicio profesional, a la práctica, a cómo llevar adelante todos estos conceptos y todas estas normativas y cuestiones jurisprudenciales para trabajar de acuerdo a un ejercicio profesional que sea de calidad. Así que les dejo la invitación, tienen el link en mi biografía para poder acceder a la membresía o también al curso de teoría del delito. En la membresía, además de clases semanales, tenemos una tutoría individualizada, tenemos allí un grupo de especialistas en derecho penal que trabajan en distintas provincias, donde se pueden compartir experiencias, jurisprudencias, escritos, etcétera. Así que quedan más que invitadas e invitados a participar de la membresía. Como les decía, hoy vamos a hablar de un tema bastante complicado en la práctica, con muchos estándares jurisprudenciales al respecto y que ha adquirido extrema actualidad a partir del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en Argentina, que ha sido interrumpido y se ha invalidado lo que se ha hecho por violarse la imparcialidad o el temor de parcialidad, como también la denomina Roxin, a esa garantía que tiene que regir en el tribunal que desarrolla el juicio oral y público a las personas imputadas por la muerte de Diego Armando Maradona. Ahora, uno de los temas que incumben a esta cuestión, además de las garantías del tribunal, tiene que ver con el ne bis in idem o el non bis in idem y aquí vamos a ver algunos estándares que pueden resultar de aplicación o que pueden fundar algunos argumentos fuertes, tanto para las partes acusadoras como para las partes eh, querellantes, por un lado, y también para las partes de la defensa o que ejercen la defensa de las personas imputadas, eventualmente para el próximo juicio y como herramienta o reserva de recurso con posterioridad, de acuerdo a cómo sea el resultado de ese juicio oral y público nuevo que se haga. El concepto base, primero aclarar que non bis in idem y ne bis in idem se usan como sinónimos en el ámbito incluso de la jurisprudencia de los altos tribunales de nuestro país, de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bertolotti ha hecho una diferenciación y él entiende que lo correcto es ne bis in idem y no non bis in idem por la traducción literal de su origen etimológico, pero sepan que se usa de manera como sinónimos, ¿no? Non bis in idem y ne bis in idem, que es la garantía contra la doble persecución penal, ¿no? Para hablarlo en términos castellanos. El concepto básico es que nadie puede ser juzgado ni sancionado penalmente más de una vez por el mismo hecho y con igual pretensión o fundamento jurídico, ¿no? Aquí tenemos un anclaje constitucional y convencional. En la Constitución se interpretaba a partir de los artículos 18 de la Constitución Nacional y el 33, originariamente a partir del 94 con los tratados de derechos humanos en el ámbito internacional. En la incorporación al 75, inciso 22, tenemos la letra expresa de dos tratados que los reconocen y en ese marco tenemos el 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Cuál es el fundamento de fondo? Que el Estado, con todos los recursos que tiene y ejercitando el
jus puniendi o la potencia penal del Estado, con todos los recursos de los que dispone, solo tiene una oportunidad para poder perseguir penalmente a una persona, y a su vez como contracara las personas frente al poder penal del Estado tienen que tener la garantía de que su situación se les resuelva en definitiva dentro de un plazo razonable y que se puedan liberar de los efectos negativos que implica estar sometido a un proceso penal. Ya vamos a ir viendo un poco las minucias de esta garantía, pero esos son los fundamentos de fondo. Y se relacionan con otros principios procesales, vamos a ver la jurisprudencia de la Corte a este respecto, que son el principio de progresividad, el principio de preclusión, el principio de cosa juzgada, formal y material, el concepto de defensa en juicio, el concepto de duración razonable del proceso penal y de causa federal que acceda o que permita el acceso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y sobre todo eso vamos a hablar enseguida para que puedan tener en cuenta al momento de ejercer la profesión y, como decía hace un ratito, tanto en un organismo acusador, sea público o privado, como en el ejercicio de la defensa en juicio y también en la actividad jurisdiccional, si nos visita alguien que ejerza algún rol jurisdiccional, es necesario manejar los estándares que hoy vamos a ver y muchos otros, por supuesto, como les digo siempre, quienes quieran el material o la guía o recursos sobre estas cuestiones, me escribe por privado y por supuesto se lo envío sin ningún problema. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sus dossiers de jurisprudencia, ha hecho algunos respecto del non bis in idem. Hay uno del 2023 y otro del 2024, muy completos sobre esta cuestión, donde están los estándares jurisprudenciales y se puede acceder libremente a partir de la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por supuesto en la página de la Asociación Pensamiento Penal también uno puede encontrar allí material de doctrina y de jurisprudencia. Pero si no, me lo piden por privado y se los mando sin ningún problema. Y como siempre les digo, quienes participan de estos vivos, quieren hacer preguntas, tienen inquietudes, dudas o lo que sea, me preguntan en los comentarios y con todo gusto las charlamos. ¿Cuáles son las críticas que se hacen a este principio? Bueno, que puede obstaculizar la revisión de sentencias erróneas, que permite en algunos casos el reenvío para que se pueda realizar algún juicio por segunda vez y lo impide en otras circunstancias, y que en este caso en que esté impedido, bueno, de alguna manera implica la limitación a la tutela judicial efectiva de los derechos de las víctimas implicadas en esos casos. Y esto es a veces muy problemático y muy discutido en la práctica procesal cuando se afectan los derechos de la víctima por un vicio que invalida una sentencia o un juicio por un defecto propio del Estado, ¿no? O causado exclusivamente por alguno de los órganos estatales. Y luego la garantía protege al ciudadano frente al poder penal del Estado y se encuentra la víctima con que se quedó sin la respuesta que el Estado le puede dar o brindar a partir del proceso penal, ¿no? Y aquí hay una complejidad de derechos que muchas veces puede estar en conflicto o en tensión. Los puntos a favor es que garantiza la seguridad jurídica porque pone un límite final a el proceso y a los intentos del Estado de sanear defectos para reeditar los procesos y retrotraer a etapas anteriores previamente cumplidas. Previene del acoso judicial, esto de que una persona esté sometida sine die, ¿no? Durante muchos años a un proceso penal sin que se resuelva en definitiva su situación, y por lo tanto protege contra ese mal uso o malas prácticas en el ejercicio del poder punitivo. No es absoluto, como no lo es ninguna garantía de las previstas como límites al poder penal del Estado, de allí mucho de la práctica tribunalicia en fijar estándares y en delimitar conceptos jurídicos indeterminados a partir de normas internacionales
está reglamentado en todos los códigos procesales penales provinciales y de nación, pero siempre hay cuestiones a debatir, como por ejemplo en el caso del juicio anulado por la muerte de Maradona, si es aplicable o no el non bis in idem. Y vamos a ver algunos casos que parecen volcar hacia una de las posiciones y otros casos que parecen volcar hacia otras de las posiciones, ¿no? Ustedes saben que en el derecho muchas veces se dan estas tensiones que no aparecen resueltas como si se tratara de una disciplina o ciencia exacta, sino que hay grises en los cuales la jurisprudencia puede ir decidiendo en uno o en otro sentido. Se equipara desde antaño, tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, con la garantía del W. Jeopardy del derecho norteamericano, aunque ahí como límite infranqueable en sentido amplio, eso marca que el Estado tiene solo una bala, ¿no? Solo una posibilidad de llevar adelante un proceso penal, y si ese proceso penal termina con una absolución por el motivo que fuera, que puede ser la invalidez de los actos o la resolución sustantiva, el Estado no tiene más posibilidades, ¿no? De ahí que Julio Mayer decía que reconocer el recurso amplio al Ministerio Público Fiscal o al organismo acusatorio del Estado, o permitir el reenvío por vicios propios del Estado, implicaba ir en contra de esta garantía que aseguraba precisamente ese límite al poder penal del Estado, garantizando solo un intento, y por lo tanto el Estado tenía que hacer el máximo esfuerzo posible para que fuera válido ese intento y no tenía otro, ¿no? Bueno, en los procesos penales adversariales regulados actualmente en todas las provincias, y jurisprudencialmente esto se ha ido ampliando aún más quizá, se reconocen recursos también al órgano acusador público, a las acusaciones privadas en tutela judicial efectiva de los derechos de las víctimas, incluso en el mismo sentido amplio que para las personas imputadas. Pero hay entonces como primera medida una tesis amplia y una tesis restrictiva en torno al alcance del non bis in idem, ¿no? Esto de no poder perseguir judicialmente a una persona más de una vez por el mismo hecho y la misma pretensión jurídica o fundamento de responsabilidad. El precedente fundacional de las conceptualizaciones en torno a esto es el precedente Matei de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ahí podríamos hablar de la tesis amplia, ¿no? Esto de no exigir solamente que una persona no pueda ser condenada penalmente 2 veces por el mismo hecho, sino que no pueda ser objeto de enjuiciamiento 2 veces. Y como verán, esto es más amplio, y esto quiere decir que no se puede obligar a una persona a un nuevo juicio. Son las mismas interpretaciones que la Corte ha hecho en el precedente Kang, por ejemplo, en Sandoval, la mayoría, y luego van a ver la disidencia en Alvarado también, que se vuelcan a la tesis amplia. Esto es que cuando el imputado ya soportó un juicio válidamente en todas sus partes, no puede ser sometido a uno nuevo. Y aquí tenemos un primer fundamento que puede ser esgrimido en este caso de la muerte de Maradona, y es que el juicio o la exigencia de que el juicio haya sucedido válidamente en todas sus partes, ¿no? Lo que parece estar discutido en este caso es que el juicio no es válido en todas sus partes, precisamente porque la garantía de imparcialidad del tribunal estaba conmovida en ese caso. La disidencia de Petracchi y Bosser en Alvarado se tienden también a esto de que se pretende invalidar una condena, ya no el juicio, sino la sentencia, y la invalidez de la sentencia para cumplir con los requisitos que necesita un tribunal para poder dictar una sentencia, sin perjuicio de que no se invalida el juicio, produce como consecuencia necesaria la realización de todo un juicio nuevo. Y esto pasa muchas veces en la práctica, que se invalidan sentencias, por ejemplo, por fundamentación arbitraria, y cuando los tribunales superiores reenvían, se tiene que hacer todo un nuevo juicio, sin perjuicio de que
El juicio no es lo que haya sido invalidado, sino la sentencia. Por lo tanto, ahí aparece conmovido el principio de preclusión, ¿no? Les decía hace un ratito, están relacionados con el non bis in idem los principios de progresividad y de preclusión. El de progresividad, ¿qué marca? Que el proceso penal progresivamente va avanzando en actos que conforman etapas que conducen a la sentencia definitiva, ¿no? Desde los primeros casos de investigación, la sucesión de actos procesales se va acumulando y va generando las condiciones necesarias para la realización de una acusación en primera instancia o de un auto de procesamiento con elevación a juicio en los sistemas inquisitivos y la realización del juicio plenario a partir del cual se puede dictar una sentencia definitiva. Y luego, por supuesto, la garantía del derecho al doble conforme en materia recursiva. Pero hay una progresividad de actos procesales, que por supuesto aplicar la invalidez de alguno de esos actos y retrogradar el proceso afecta este principio. Ahora, este principio va relacionado también con el de preclusión. ¿Qué quiere decir el de preclusión? Que cuando el conjunto de actos procesales conforma una etapa y esa etapa se clausura, una vez que se pasó a la siguiente ya no se puede devolver, ¿no? Eso marca el principio de preclusión. Entonces, ahí fíjense que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Olmos, habla de que la nulidad de la sentencia y la consiguiente realización de un nuevo debate que fue a razón de los planteos de la defensa, ante la primera sentencia declarada nula, se le otorga al Estado una segunda oportunidad y por lo tanto el imputado se ve nuevamente ante el riesgo de volver a ser enjuiciado y eventualmente de sufrir una condena a pena privativa de la libertad. Por lo tanto, ahí la Corte analiza de manera amplia la aplicación del principio non bis in idem, pero además agrega otro estándar que fíjense que también puede resultar útil en este caso del que venimos hablando, y es que no haya coadyuvado la defensa o la persona frente al poder penal del Estado a causar ese vicio o esa invalidación de la condena. Sin embargo, luego en el caso Weisbrod, la Corte habla de la sentencia de absolución a causa del progreso de la nulidad. Dice que consideraron bien declarada carecía de efectos, por lo que no podía sostenerse que al haberse dictado una nueva haya dos fallos que juzguen el mismo hecho, pues hay solo uno que pueda considerarse válido. Fíjense que aquí la Corte lo que aplica es una teoría bien restrictiva, ¿no? Esto de no hay dos sentencias sobre el mismo hecho y hacia la misma persona con la misma pretensión jurídica, porque en realidad una sentencia de las dos ya no vale. Entonces hay una sola válida. Es lo que más en menos ha analizado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mohamed versus Argentina. Y les invito a leer los considerandos 123 a 125, que es donde la Corte se ocupa de esta cuestión. Dice ahí la Corte que la sentencia condenatoria revocó la sentencia absolutoria que había sido emitida en la primera instancia en ese mismo proceso penal, ¿no? Y aquí entonces explica la Corte Interamericana que para que aplique el principio ne bis in idem del 8.4 de la Convención Americana, se tiene que haber dado en otro proceso y no en una etapa subsiguiente del mismo proceso, ¿no? Eso de condenar o de modificar la sentencia en una etapa posterior del mismo proceso no viola el ne bis in idem, porque la primera sentencia no ha pasado en autoridad de cosa juzgada formal. Entonces, ahí no se viola el principio ne bis in idem. Como les decía, en el fallo Matei, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sienta varios estándares en torno al principio de progresividad, al principio de preclusión, que limita la imposibilidad de retrogradar el proceso a etapas anteriores válidamente cumplidas,
a que la aplicación del non bis in idem protege también la seguridad jurídica, el logro de una administración de justicia rápida que resuelva los conflictos en un plazo razonable, y el derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, ¿no? Y aquí hay varios estándares que pueden resultar discutibles en la aplicación aquí al caso Maradona. De hecho, habla de la innegable restricción a la libertad que implica el enjuiciamiento penal, ¿no? Y por lo tanto conforma causa federal suficiente para acceder a la Corte esto de la obligación de seguir sometido a juicio, de modo excepcional, dice la Corte, porque tiene un estándar de que la obligación de seguir sometido a juicio no puede justificar el acceso a la Corte, pero aquí dice que como se incurre en violación al non bis in idem por la pretensa nueva reedición de un juicio penal cumplido en debida forma, entonces aquí sí necesita, dice la Corte, de tutela inmediata este derecho, porque seguir sometido a juicio en esas condiciones genera gravamen de insusceptible reparación ulterior. De hecho, va a agregar después la Corte en otro precedente, aun cuando la nueva sentencia sea absolutoria, ¿no? Bueno, y aquí estamos entonces dentro de los estándares jurisprudenciales de la Corte. Dice la Corte, una interpretación amplia de la garantía contra el múltiple juzgamiento conduce no solo a la inadmisibilidad de imponer una nueva pena por el mismo delito, sino que lleva a la prohibición de un nuevo proceso por el mismo delito. Es decir, sea que el acusado haya sufrido pena con anterioridad o no, o sea que en el primer proceso haya sido absuelto o condenado. Por lo tanto, aquí el estándar es asegurar que la persona no sea sometida nuevamente al riesgo de un nuevo sometimiento a juicio de quien ya haya pasado un juicio o sufrido un juicio válidamente conseguido en todas sus partes, ¿no? Aquí el estándar que les decía hace un ratito que puede ser discutido, ¿no?, en relación al caso de Maradona, porque ahí no se alcanzaron a cumplir todos los pasos del proceso de manera válida. Y ahí en una serie de fallos, 308, 84 hasta el 345-440, que es el fallo Kirchner de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dice que el agravio que genera seguir sometido a juicio en violación al non bis in idem no se disipa ni aún con el dictado de una segunda sentencia absolutoria, ¿no? Ahí la Corte sienta específicamente ese estándar. Dice la Corte en Pollack, que luego es seguido también por la disidencia en Kipperman, la disidencia en otros fallos y en Amadeo de Roth, y por último en la mayoría en el fallo Kirchner que les decía 345-440. No se debe permitir que el Estado, con todos los recursos y poder, haga repetidos intentos para condenar a un individuo por un invocado delito, sometiéndolo así a perturbaciones, gastos y sufrimientos, y obligándolo a vivir en un continuo estado de ansiedad e inseguridad, aumentando también la posibilidad de que, aun siendo inocente, finalmente sea hallado culpable, ¿no? Aquí está el fundamento procesal en términos de límites al poder penal del Estado que la Corte sienta en relación a el non bis in idem. Ahora, ¿cómo se conforma el non bis in idem o el ne bis in idem? ¿Cómo sé yo, como abogado particular, como órgano jurisdiccional, etcétera, si puedo estar ante una situación que ponga en juego este principio o garantía o no? Bueno, se exigen históricamente, a partir de la doctrina y la jurisprudencia, tres identidades, ¿no? Generalmente se enunciaban en su nomenclatura en latín, ¿no? Idem persona, idem res e idem causa petendi, que en resumidas cuentas es la identidad en la persona perseguida judicialmente, la identidad en el objeto de persecución, es decir, en los hechos que se persiguen, y la identidad en la causa de persecución, es decir, la pretensión jurídica y el fundamento de responsabilidad que se utiliza.
Y en esto la Corte, fallo 330/1228, ha dicho que no está en juego este principio si el imputado, por ejemplo, ha sido sancionado administrativamente, en ese caso era por el Ejército Argentino, y por cuestiones meramente disciplinarias, pero no por los delitos que se le atribuían. Por lo tanto, podía perfectamente ser investigado en sede administrativa y sancionado si correspondía, y en sede judicial penal si el delito también así lo indicaba. Esto de las identidades impiden, si se dan las tres, no puede darse solo una, se tienen que dar las tres, impide la doble persecución, ya sea simultánea o sucesiva. ¿Qué quiere decir simultánea? Que se lleven las dos a la vez, ¿no? Pero para esto tiene que haber identidad de estas tres dimensiones. No puede ser solo una. Como decía recién, por ejemplo, puede ser perfectamente viable que sea en el ámbito administrativo y en el ámbito judicial penal, y que vayan las dos a la vez, sería simultánea, pero no implicaría este principio. Esto pasa mucho con las personas que son funcionarios públicos o miembros de la fuerza de seguridad cuando aparecen involucrados en algún delito, ¿no? Se llevan las dos investigaciones a la par y no se viola con eso el ne bis in idem. Y la sucesiva es cuando viene una después de la otra, ¿no? Por ejemplo, se investiga a una persona por determinados hechos con una calificación legal X. Esa causa se cae, la persona termina siendo sobreseída o absuelta definitivamente, y se intenta una nueva persecución modificando la calificación legal, ¿no? Bueno, ahí sí, porque se dan las tres identidades de las que venimos hablando, que tiene que ver con la causa de la persecución y no con la calificación legal que se le asigna, es decir, no con la consecuencia jurídica, sino con el fundamento de responsabilidad que se le aplica, ¿no? Eso es lo que muchas veces en la práctica se confunde y se pervierte este concepto o esa tercera identidad que es necesario. Decía Binder, desde siempre la identidad en la persona es la que menos problemas genera, porque hay que verificar simplemente si se trata de la misma persona física. La identidad en el objeto de persecución puede ser más complicado y presentar algunas complejidades porque, ustedes saben, los tipos penales recortan proposiciones fácticas, no todos los tipos penales recortan las mismas proposiciones fácticas, sino distintas. Pueden haber proposiciones fácticas que incluyan varias consecuencias jurídicas que pueden ser disciplinarias, administrativas, penales y de algún otro fuero de responsabilidad. Entonces, una pequeña modificación de los hechos puede hacer discutible la aplicación de este principio y, sin embargo, investigar a la persona prácticamente por lo mismo. Entonces, eso puede generar algunas complejidades. Y sin duda, la que más dificultades genera es la de identidad en la causa o pretensión jurídica o fundamento de responsabilidad que se aplica, que aquí sí ya las discusiones son un poco más complejas. La Corte ha dicho en el caso Hoft, por ejemplo, que tampoco hay identidad entre un proceso penal y un proceso de enjuiciamiento de magistrados, ¿no? En ese caso era un juez quien era investigado a la vez en un jury de enjuiciamiento y en un proceso penal. Ahora, en Videla sí ha dicho que el objeto es idéntico cuando se refiere al mismo comportamiento atribuido a la misma persona. Se trata de impedir que la imputación concreta, como atribución de un comportamiento determinado históricamente, se repita, cualquiera sea el significado jurídico que se le ha otorgado, lo que decía recién la calificación, en una y en otra ocasión. Es decir, el nomen iuris empleado para calificar la imputación o designar el hecho no es lo que determina la identidad. En otro andarivel de estándar jurisprudencial, la Corte ha dicho que es equiparable a una sentencia definitiva la decisión que dispone que continúe el trámite de una querella si el recurrente consideraba que se violaba el derecho constitucional a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, lo que le decía recién. Este derecho requiere de tutela inmediata, esto lo dijo la Corte en el caso Taussig, que por lo tanto debe ser resuelto de manera definitiva, y si eso requiere ir hasta la Corte, fundamentará
esa etapa recursiva a fin de asegurar la tutela jurídica de que esta garantía no está siendo violada, o si lo está, ponerle fin al proceso. En el caso Kang, la Corte habla de la inadmisibilidad de que los errores procesales producidos en el caso recaigan sobre el imputado si el imputado no fue el que los produjo, ¿no? Y de esto les hablaba hace un ratito, que puede ser uno de los argumentos fuertes a trabajar en el caso por la muerte de Maradona. Dice la Corte, y es imposible compatibilizar la solución del reenvío, es decir, la orden para que se haga de nuevo todo el juicio, reclamada con el derecho a obtener un pronunciamiento definitivo dentro de un plazo razonable, aspecto que era de particular significación, ¿no? En este caso, si se empieza a dar una vía recursiva y esa vía recursiva lleva mucho tiempo, entonces va a llegar un momento en que se va a tornar incompatible esto de asegurar la garantía contra la doble persecución y la resolución del caso dentro de un plazo razonable. Y como les decía hace un rato, hay una línea jurisprudencial, fallos 314, 377, 337, 1252, 345, 440, que fundamenta la cuestión federal suficiente para el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante varias cuestiones o varios argumentos que equiparan a sentencia definitiva a este tipo de discusiones en un proceso penal. Y por último, en el caso Maceo, la Corte también sienta reglas especiales para el caso de los delitos de lesa humanidad, ¿no? Recuerden que gran parte de los fundamentos de las defensas cuando se reiniciaron los juicios penales en sede judicial penal por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, tenían que ver con violación al no bis in idem, ¿no? Esto de que las personas ya habían sido investigadas, juzgadas y absueltas o sobreseídas durante la investigación o absueltas en la etapa de juicio en procesos anteriores que ya estaban acabados, ¿no? Entonces, ahí la Corte habla de el complejo de obligaciones que el Estado tiene que asegurar a efectos de que los procesos no se transformen en subterfugios inspirados en impunidad, dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que entonces se hayan realizado formalmente procesos que sustantivamente no contaban con las garantías del debido proceso y la investigación integral para la averiguación de los delitos de lesa humanidad y eventualmente su sanción, y por lo tanto esta regla del ne bis in idem no resultaba aplicable ni tampoco podía ser amparada o completada en el cese de los procesos por el transcurso del tiempo, por amnistías o por cualquier otro tipo de medidas que le haya puesto punto final anterior al marco de estos procesos. ¿Cuáles son los errores frecuentes al plantear una nulidad o una invalidez, dependiendo del sistema procesal de un juicio? ¿Y qué hacer ante juicios nulos, como el que acabamos de ver por todos los medios de comunicación? Por ahí, para las personas que no están familiarizadas con estas cuestiones o no ejercen en el ámbito penal, si bien es poco frecuente que se realicen por segunda vez los juicios, existen bastantes estándares jurisprudenciales en torno a esto, incluso de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero en todos los tribunales superiores provinciales y cámaras o tribunales intermedios de alzada, porque existe una tradición histórica en relación a planteos de este tipo y que han pasado cuestiones que han invalidado sentencias por varias cuestiones, por arbitrariedad, por fundamentación insuficiente o inválida, por violar garantías de imparcialidad del tribunal, por violar reglas de exclusión probatoria o de introducir ilegítimamente mecanismos probatorios. Bueno, por varias cuestiones se han invalidado actos procesales que han producido una segunda
realización de un juicio. No es algo extraño para la jurisprudencia argentina como en algunos medios de comunicación se ha exteriorizado. Sí, por supuesto, no es frecuente que suceda, pero hay estándares normativos y jurisprudenciales y por supuesto hay mucho trabajo doctrinario sobre esta cuestión. Prácticamente todos los procesalistas de nuestro país que se han ocupado del proceso penal en particular y de algunos principios y garantías en lo específico se han pronunciado sobre estas cuestiones y hay una bibliografía bien profusa al respecto. Así que no es algo tan extraño como se ha mostrado por allí. ¿Cuáles son, decía, los errores más frecuentes en torno a esto? Bueno, la falta de especificidad, esto de alegar nulidades o invalidez sin identificar con precisión cuáles son los actos viciados y una vez identificado el acto viciado, cuál es el vicio en particular con que se pretende invalidar un juicio o una sentencia, cuál es el complejo normativo violado y esto que es quizá más frecuente de ver en la práctica, cómo se acredita el perjuicio que sufre la persona que solicita o que pide la invalidez de una sentencia o de un juicio, de modo tal que tenga que hacerse de nuevo o que tenga que ser invalidado con el escudo del non bis in idem, que el proceso se termine y no se pueda reeditar. Otro de los errores frecuentes es la extemporaneidad en el planteo, ¿no? Hay que tener en cuenta los estándares de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a plantear en el primer momento en que se tenga la cuestión que puede transformarse en una cuestión federal o constitucional para acceder a la Corte y luego mantenerlo en todas las instancias, ¿no? Quizá a veces se hace mano a estrategias procesales de dejar pasar, que quede el acto viciado y luego plantearlo en una etapa posterior donde ya es extemporánea y ahí empezamos a discutir procesalmente si es objeto de subsanación o de convalidación o no, si el acto procesal ha logrado su fin o no, si se pretende la invalidez o la nulidad por la nulidad misma en exceso de rigor formal manifiesto, como dice la Corte, o si hay un fundamento sustantivo por un agravio concreto. Bueno, entonces todas esas cuestiones se pueden saltar o evitar haciendo el planteo de manera oportuna y eventualmente si se recibe una resolución en contrario, dejar la reserva para poder recurrir y mantener esto en todas las instancias para poder acceder a la Corte. También hay que distinguir esto de las nulidades relativas y las absolutas en los sistemas procesales más viejos que todavía tienen esa clasificación o la invalidez procesal por defectos relativos o subsanables o por defectos absolutos, por violación a garantías constitucionales que tienen los códigos más modernos y no confundirlas y pretender invalidez por defecto absoluto de lo que en realidad es solo una nulidad o una invalidez de tipo relativo. Bueno, esto hay que tener en claro normativa y jurisprudencialmente y plantearlos de manera adecuada. Generalmente los códigos procesales prevén plazos cortos para los actos que se pueden subsanar o que son objeto de nulidad relativa y plazos más largos o que se pueden plantear en cualquier momento del proceso, los defectos absolutos o violación a garantías constitucionales. El desconocimiento del principio de trascendencia, esto de que no toda invalidez, no toda irregularidad, no todo vicio, no todo defecto de los actos procesales invalidan todo el acto, ¿no? Hay algunos que tienen consecuencia de excluir, por ejemplo, pruebas para su valoración o determinadas aristas de algunos actos procesales, algún acto de la etapa de juicio del proceso, pero no quiere decir que invalide todo lo realizado y por lo tanto hay que aplicar este estándar que dice la Corte de sostener los actos procesales que han sido válidamente cumplidos, porque eso además marca el principio de preclusión, de que no se puede retrotraer sobre los actos que se han cumplido de manera válida. Esto de planteos genéricos o contradictorios, ¿no? Confundir nulidades con causales de
casación o de impugnación o de quejas por políticas criminales o judiciales o prácticas, buenas o malas prácticas judiciales que pretenden ser erigidas en invalidez o nulidades. Bueno, y esto del planteo genérico es un problema que se suele ver mucho en la práctica. Siempre recuerden, hay que concretar la especificidad de lo que se pretende plantear y acreditar el perjuicio en concreto que produce para la persona que alguien está representando al momento de hacer el planteo. Herramientas útiles ante juicios nulos o de posible invalidación. Bueno, lo que se llama auditoría procesal previa, ¿no? Esto de la revisión estratégica del caso para detectar posibles vicios procesales antes del juicio, de modo tal de que puedan acreditarse, se pueda justificar un agravio y eventualmente pretender una invalidación o que se conduzca a la absolución, ¿no es cierto? Modelos de nulidades o de planteos de invalidez que estén bien fundados, esto es, que se incluyan la normativa aplicable, los precedentes jurisprudenciales y, por supuesto, la prueba o acreditación del perjuicio en concreto. Estos tres ejes no pueden faltar en un planteo de nulidad o de invalidez de un acto que luego pueda fundar el non bis in idem, ¿no? La normativa, los precedentes, aplicando la regla del precedente, no echando mano a cualquier precedente ni de la Corte o de los tribunales de cada jurisdicción, sino que sirvan específicamente para el caso y el supuesto que estoy planteando y la acreditación del perjuicio en concreto, ¿no? Por supuesto, echar mano a la doctrina procesal penal, que en nuestro país es abundante y es de las mejores de la región en materia procesal, estudiar los criterios procesales y aplicarlos específicamente a cada caso en concreto para poder sostener no solo normativa y jurisprudencialmente, sino también conceptual y teóricamente nuestros planteos. Y por supuesto tener un plan de contingencia post nulidad o post invalidez, ¿no? Yo cuando estratégicamente decido que lo mejor que puedo hacer es plantear la invalidez de un acto, tengo que tener una estrategia para poder continuar ese proceso, tanto si hacen lugar a mi planteo como si no hacen lugar a mi planteo, ¿no? Tengo que tener el plan para la consecuencia de lo que esté planteando, sea A o sea B. Tengo que saber que en estos casos en los que aparece implicado o que puede estar implicado el ne bis in idem, esto entra en tensión con los derechos de las víctimas, como les decía hace un rato, y si una sentencia o un juicio es invalidado, aquí está implicado el derecho a ser oída de la víctima, el derecho a la duración razonable del proceso y a obtener una sentencia definitiva sobre su caso, el derecho a la verdad, a la investigación integral y a la averiguación de la verdad de los hechos, a la participación activa dentro del proceso y específicamente o con reglas especiales en el reenvío que pueda ordenar un tribunal superior si invalida un juicio o una sentencia, y la amalgama y la resolución de estos derechos en tensión en marco de tutela judicial efectiva de los derechos de la víctima, por ejemplo, obtener una reparación adecuada, incluso si hay retrasos por nulidades o invalidez procesal o de determinados actos que, por ejemplo, se aplican al momento en que resuelve la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de muchos años de proceso penal, y vuelve todo casi a foja cero. Eso claramente vulnera el acceso a justicia de las víctimas y las coloca de nuevo al principio del camino. Bueno, sepan que en estos procesos están en tensión todas estas cuestiones y muchas veces es muy complejo de resolver y gravitan, por supuesto, en el mérito y la valoración que hacen los tribunales de esos casos.
Vamos cerrando ya este encuentro. Por supuesto, pueden hacer las preguntas que quieran, las dudas que necesiten, los cuestionamientos que quieran hacer y los charlamos en estos últimos minutos. Y desde ya siempre, como siempre hago, les dejo la invitación a formar parte de la membresía, donde trabajamos en particular todos estos temas con mayor profundidad, con soporte de jurisprudencia, doctrina y de práctica judicial permanente. Algunos consejos prácticos: bueno, analizar siempre el motivo de la invalidez o la nulidad y las posibles consecuencias, tanto para si hacen lugar o no a mis planteos y cómo continuar con una estrategia procesal de acuerdo al rol que estoy cumpliendo. Evaluar si hay o está implicado el doble o la prohibición al doble juzgamiento, en si me conviene o es mejor para el rol que represento. La tesis amplia o el sistema de prohibición amplio por non bis in idem, o la tesis más restrictiva y los estándares jurisprudenciales más estrictos sentados por la Corte. Revisar la guía que han sentado los tribunales superiores, por ejemplo la Corte Interamericana en el fallo Mohamed, por ejemplo la Corte Suprema a partir de el fallo Matei, Kang, Pola, Kipperman, Ganra de Naumou, bueno, hasta Kirchner, que es uno de los más recientes. Y si el juicio fue invalidado o anulado, preparar específicamente de nuevo la estrategia procesal de acuerdo a la prueba de la defensa, si ejerzo la defensa, la acusación, si ejerzo la acusación, porque aquí voy a contar con una ventaja y una desventaja, ¿no? La ventaja es que voy a conocer el ámbito de rendimiento de esa prueba, la calidad probatoria en el proceso, porque ya sucedió una vez, y la desventaja es que las otras partes también, ¿no? Entonces, aquí hay una situación bien compleja que se da cada vez que un juicio tiene que reeditarse. Y por supuesto, siempre estar atento a ver si no protege esta garantía que limita el poder penal del Estado e impide directamente desarrollar el nuevo juicio. Cierro con cómo plantear una cuestión federal ante un caso de un juicio nulo, que es seguramente uno de los argumentos que las defensas, en el caso por la muerte de Maradona, van a incluir al momento de realizar un nuevo juicio o con posterioridad a la sentencia, pero ahí hay que identificar siempre de manera particular la norma constitucional o el tratado internacional vulnerado, acreditar el agravio concreto que produce lo que ha ocurrido en ese proceso, fundar el agravio federal con cita directa de los estándares jurisprudenciales de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana, dejar planteada expresamente la cuestión federal y reserva de recurrir cada vez que se impugne alguna de las resoluciones anteriores, acreditar la gravedad institucional o la trascendencia del caso que merece tutela judicial inmediata, de acuerdo a los estándares que vimos hace un ratito que ha sentado la propia Corte, y preparar eventualmente los recursos directos ante la Corte por si son denegados el recurso extraordinario federal de manera viabilizante o inviable por parte de los tribunales inferiores. Bueno, espero que les haya servido y que les sea de utilidad para pensar mejor uno de los fundamentos o las cuestiones problemáticas que se pueden dar en un proceso penal, en particular en relación a la prohibición del doble juzgamiento en el ámbito judicial penal, y pensar un poco mejor y conocer un poco más técnicamente también algunas de las cuestiones que se pueden discutir en el caso que por estos días se está llevando la atención del público en Argentina y en otros lugares del mundo, que tiene que ver con la acusación de homicidio en el caso de la muerte de Diego Armando Maradona. Bueno, que terminen muy bien el día y nos vemos la próxima.
Recuerden, si tienen temas para proponer para que vayamos tratando en los próximos vivos, me lo ponen en los comentarios cuando quede anclado este video, y si necesitan el material o las referencias bibliográficas o jurisprudenciales, me las piden también en comentarios por allí abajo y con gusto se los envío. Que sigan muy bien.